Nuevamente queremos darle la bienvenida a esta actividad. Gracias por atender la invitación, es un honor para nosotros. Y también de paso agradecerle a los panelistas por su tiempo. Es importante compartir el conocimiento que tenemos cada uno y brindar apoyo en este momento que se necesita. Para nosotros es una situación desconocida, es nueva, es sin precedente y toda la información que se pueda obtener nos va a ayudar a mejorar los procesos en estos momentos. Con el COVID-19 es más notorio la urgencia de darle el justo valor a la memoria documental de las organizaciones, partiendo de la organización, la normalización y la automatización en los procesos. Todos tenemos un rol importante en este momento y tenemos que cumplir para poder velar por las mejoras continuas en el tratamiento que le demos a los fondos documentales. Incluso si mi rol no interviene directamente en los procesos y procedimientos del archivo. Todos somos responsables dentro de las organizaciones. Tomemos, y este es el momento para tomar las decisiones, y las decisiones que tomemos o no tomemos nos pueden afectar a los demás. Queremos también agradecer de manera muy especial a la empresa SpaceSaver LATAM por promover este espacio para todos aquellos que buscamos ser un agente de cambio y sentarnos a conversar de cómo mejorar los procesos archivísticos en las organizaciones, sean estas privadas, sean estas públicas, sean pequeñas, grandes o medianas. SpaceSaver LATAM ha dedicado a atender al mercado latinoamericano y el Caribe para ofrecerles soluciones de archivo y almacenaje para recuperar espacio, administrar tiempo, ahorrar dinero y mejorar la seguridad en los espacios de trabajo. La empresa maneja múltiples soluciones, en especial la custodia y conservación de archivos y bibliotecas. La asesoría que brindan a su amplia cartera de clientes, además de especializarse en los sistemas de archivos inteligentes, se dirige a ofrecer apoyo en conocimientos archivísticos, acompañado siempre de un especialista en la materia que aporten mejoras a la gestión documental de las organizaciones. Y ha sido precisamente los clientes de la empresa SpaceSaver LATAM que han dado el génesis a este conversatorio. Ellos le han manifestado una serie de inquietudes al respecto de, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo manejamos nuestros documentos con la actual pandemia? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos manejarlo? ¿Cómo debemos protegerlos? Entonces, han sido los clientes de SpaceSaver LATAM con sus inquietudes manifestadas que han dado la génesis de este conversatorio que la empresa ha querido entonces coordinar para presentar un apoyo al resto de las comunidades archivísticas y que podamos entonces entre todos lograr un protocolo acorde a cada una de las organizaciones y desde allí tener información para poder elaborar o enumerar cada uno de los protocolos que podemos o debemos seguir en pro de la prevención de contagio por manejo de los documentos. Nuestros expositores, como lo dije anteriormente, son de talla internacional y aportarán sus conocimientos. Presentaremos a ustedes 3 temas en el día de hoy. El primer tema será sobre el protocolo para la prevención de riesgos laborales en archivos ante el COVID-19. El segundo tema, la gestión documental electrónica en tiempos del COVID-19. Y el tercer tema, Escuela de Archivología y los nuevos retos ante el COVID-19. Antes de dar pase a nuestro primer invitado, les dejo unas sencillas recomendaciones para el buen desarrollo de esta actividad. Escribir sus preguntas en la pestaña Preguntas y Respuestas que tenemos abajo en nuestra parte inferior de la pantalla. De no poder resolver todas las preguntas que ustedes hagan en el día de hoy, estas se van a recoger en un único documento que luego vamos a enviar cuando esté completado a cada una de las cuentas de correos de las personas que se han inscrito a este conversatorio. Y las respuestas a las preguntas se harán al finalizar el tercer tema de este conversatorio. Siendo así, no queda más que iniciar con el bloque de temas que tenemos preparados para el día de hoy. Tenemos que hacer una acotación por el primer tema que vamos a tener. Este tema va a ser transmitido por un video. Hemos querido cerciorarnos por temas de conectividad para que la expositora pueda explicar todo el tema
sin tener problemas de la conexión de internet. Entonces, ha sido grabado este primer tema. Sin embargo, la expositora está aquí con nosotros conectadas y va a dar respuesta también a sus preguntas en el día de hoy. Nuestra primera invitada es la magíster Ana Virginia Tobar de Venezuela. Ella nos tiene el tema Protocolo para la prevención de riesgos laborales en archivos ante el COVID-19. La licenciada es archivóloga y abogada, graduada de la Universidad Central de Venezuela. Obtuvo el título de magíster en gestión documental y administración de archivos en la Universidad Internacional de Andalucía, España. Tiene una especialización en Derecho del Trabajo, además de un diplomado en docencia universitaria en entornos virtuales. Obtuvo una suficiencia investigadora en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha dictado conferencias a nivel internacional y en su país, Venezuela. Como docente, ha fungido como instructora y facilitadora en talleres, asignaturas, diplomados y cátedras en temas como las normas ISO y en temas archivísticos. Tiene en su haber 14 publicaciones de su autoría y ha realizado colaboraciones en trabajos investigativos. Los dejamos entonces con el tema Protocolo para la prevención de riesgos laborales en archivos ante el COVID-19. Buenas tardes, tengan todas y todos. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a los organizadores de este evento por darme la oportunidad de exponerles un trabajo que he venido desarrollando desde la especialización del Derecho del Trabajo en la Universidad Central de Venezuela y como archivóloga con más de 25 años de servicio en los diversos archivos de la Administración Pública venezolana. El tema se titula Prevención de riesgos laborales en archivos ante el COVID-19. En primer lugar, bueno, quisiera destacar que las condiciones y medio ambiente del trabajo son vitales, tanto para los trabajadores como para los empleadores o patronos, quienes cada día demandan más eficacia, eficiencia y efectividad. Por supuesto, estos tres aspectos conllevan a que los trabajadores, quienes están en el ejercicio de sus funciones, deben conocer y, en lo posible, mitigar o eliminar los riesgos a los cuales están expuestos en el desarrollo de sus funciones. Por supuesto, con la aplicación, el cumplimiento, sobre todo, de la normativa que existe en la organización, en la legislación y en tanto nacional como internacional. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver el archivólogo en esto? Yo creo que es bastante o mucho, porque nosotros, además de gestionar los documentos de nuestras organizaciones, somos gestores o gerentes de información, del conocimiento. También es importante no solamente velar por los riesgos que están expuestos a nuestros materiales de archivo, sino también de nosotros mismos, de nuestra salud, del peligro pues latente que existe en el ambiente del trabajo, pues, y que además todos los trabajadores merecemos conocer los riesgos que estamos expuestos día a día. Entonces, un poco como reflexión, no pienso que la archivística o la archivología como una ciencia, además interdisciplinaria, tiene que avanzar los nuevos saberes, ¿no? E integrarse sin perder su identidad. Entonces, estoy convencida que, bueno, que nosotros como archivólogos podemos coadyuvar con, digamos, con las entes o los órganos competentes en la materia de salud y seguridad laboral para identificar, ¿no?, los riesgos existentes en nuestro puesto de trabajo. Por supuesto, a través directamente de la participación pues, de los trabajadores que están en los comités de higiene y seguridad, como delegados de prevención o como miembros de algún sindicato o algunas asociaciones profesionales u otras figuras
que existan, ¿no? Con el norte o con el fin de que se crea una cultura de prevención a través de diseño de políticas y de planes o proyectos que ayuden a minimizar, por supuesto, el riesgo a que están sometidos los trabajadores en los archivos. Ahora bien, tenemos que el COVID-19 es un hecho notorio y comunicacional y a su vez, está caracterizado por ser un riesgo biológico, que ya la vamos a ver más adelante, y que está presente en todo el ambiente desde que salimos de nuestras casas hasta llegar al trabajo. Y por supuesto, se ha estado combatiendo o está siendo erradicado a través de normativas internacionales y nacionales. Todos nuestros países ya tenemos pues nuestros propios protocolos, y la idea ahora es que con la reactivación de la economía, con el inicio de las actividades laborales, en muchos países ya se tomen en cuenta, por supuesto, los protocolos que tienen que existir en cada sector, ¿no? de la economía. Entonces, fíjense ustedes, es importante que conozcan qué significa un protocolo. Aquí en la revisión de diferentes fuentes de información tenemos corrientes profesionales, expertos en un determinado tema. Nosotros los archivólogos, ¿verdad?, que somos expertos en nuestra área, y en el cual se han establecido las actividades a realizar ante una determinada tarea. Hacemos un trabajo que a lo mejor es muy conocido por el resto de la organización, entonces tiene más que nosotros podemos coadyuvar a crear ese protocolo de esa empresa, y por supuesto conociendo cuáles son las tareas que realizamos cada uno de nosotros en nuestros puestos de trabajo. También el protocolo es el conjunto de normas legales, reglas y pautas que sirven para guiar una acción o una determinada conducta. Esta acción está encaminada, por supuesto, a prevenir los riesgos, sobre todo en esta época de COVID existente en nuestra área de trabajo. Con respecto a estos riesgos o los factores de riesgo, que hemos identificado 8, aquí se resumen los principales. Tenemos que, bueno, que los riesgos o por riesgo laboral definimos a todos aquellos o aquella posibilidad de que un trabajador sufra un infortunio, por supuesto, en el ejercicio de su trabajo diario. Y como factor de riesgo, tenemos como aquellas condiciones de ambiente, aquellos instrumentos o materiales de trabajo que están en la organización y que, por supuesto, si no lo sabemos utilizar o utilizándolo, porque puede ser que están en mal estado, pueden ocasionar un potencial daño, ¿no?, una lesión al trabajador, y que por supuesto va a traer efectos muy negativos para la empresa. Por ejemplo, a costosas jubilaciones o anticipadas jubilaciones, pérdida de un personal calificado, ausencia o altas primas, ¿no?, de seguro, entre otras cosas, aunado al hecho de que los trabajadores de los archivos son los, desde mi punto de vista, y bueno, de acuerdo a la revisión que he hecho de varias fuentes, son los últimos eslabones o son olvidados totalmente en materia de salud y higiene laboral. Entonces, es importante conocer cuáles son los tipos de riesgos existentes en nuestro ambiente de trabajo y, por supuesto, poderlos identificar con el fin, obviamente, de tomar medidas, de prevenir estos daños o lesiones que puedan causar en el trabajador. Entonces, fíjense ustedes, tenemos aquí 4 tipos de riesgos. Ya dijimos que el COVID-19 es un riesgo biológico. Este riesgo biológico lo podemos definir como el conjunto de microorganismos, de toxinas o secreciones que están presentes en el lugar de trabajo y que al entrar en contacto directamente con las personas hay unos efectos. Por ejemplo, en el caso del biológico, bueno, tenemos allí infecciones respiratorias, intestinales, alergias, resfrío, etcétera, etcétera. Bueno, con el COVID-19 vemos que hasta la muerte, pues, de las personas. Con respecto al factor de riesgo disergonómico,
es aquellos producidos por los objetos, los puestos de trabajo de las maquinarias, el equipo, las herramientas, el tamaño, la forma, el diseño, las posturas inclusive inadecuadas, los movimientos bruscos. El riesgo eléctrico es aquello o aquel derivado del contacto directo o indirecto con la energía que está donde presente en los materiales, en los equipos, y bueno, y por qué no en las herramientas y materiales de trabajo. Aquí también tenemos unos efectos hacia la salud del trabajador, como la fatiga, la tendinitis, las lesiones, las quemaduras, etcétera, etcétera. Con respecto al riesgo físico, es aquella energía que se desplaza por todo nuestro ambiente de trabajo y también, igualmente, al entrar en contacto directo con la persona, puede ocasionar muchos efectos, por ejemplo, como la fatiga visual, el estrés térmico, la pérdida de la audición, la deshidratación, etcétera, etcétera. Con respecto a los factores de riesgo del mecánico, es aquel derivado del uso de las maquinarias, de los equipos que producen caídas, cortes de objetos, tenemos inclusive las carpetas de los archivos y todas las herramientas que se utilizan para el archivado diario de los documentos. Muchas veces hay fracturas en las personas por las caídas, estando los equipos con los materiales en todo el ambiente de trabajo, y bueno, se han registrado muchos accidentes en este aspecto. Con respecto al riesgo psicosocial, tiene que ver con la interacción directa, ¿verdad?, del trabajador en el ambiente de trabajo. Son esas condiciones laborales que también producen estrés. Este riesgo está asociado también con lo que es esa capacidad, la cultura del trabajador. Fíjense ustedes que muchas veces el trabajador no tiene, digamos, una motivación, no le gusta a lo mejor el trabajo que hace. Muchas veces ven el archivo todavía como un lugar de castigo, donde el trabajador que es menos eficiente o el que causa problemas a la organización porque no lo pueden despedir, a lo mejor que hay unos factores, lo envían al lugar de castigo. Entonces, eso es importante también tomar en cuenta. Y, por supuesto, traen unos efectos como el estrés, la sobrecarga de trabajo, bueno, la depresión y todos aquellos efectos secundarios, ¿no?, a la salud del trabajador. Con respecto a los factores químicos, bueno, son estos también elementos y sustancias que al entrar directamente en contacto con la persona a través de la inhalación, la absorción cutánea, la ingestión o la intoxicación, puede ocasionar, disculpen, la intoxicación es un efecto, quemaduras e irritaciones o lesiones al trabajador. Con respecto al riesgo tecnológico, que es digamos, un riesgo que es nuevo, ¿no?, en esta clasificación, tenemos que obviamente es aquel producido por el exceso del uso de la tecnología. Vemos ahora el teletrabajo, pues todas las consecuencias que puede haber en ese abuso pues de esa tecnología, provocando algo que se llama intoxicación. Y está entre los efectos secundarios, tenemos allí la tecnoansiedad, la tecnofatiga, la tecnoaflicción y el tecnoestrés. Con respecto a la cronología normativa internacional, bueno, desde que la pandemia fue declarada por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo, varios países ya empezaron a diseñar sus protocolos, ¿no?, en general, que fueron luego adaptando, las personas ya están tomando conciencia, hay un confinamiento, etcétera, etcétera. Y para este caso vamos a exponer 3 países, ejemplos de protocolos, que como ya lo indicamos, es esas normas técnicas o jurídicas que va encaminada a una actividad específica. ¿Para qué? Para su cumplimiento. Entonces vemos, por ejemplo, aquí en Argentina,
que el 8 de abril hizo un protocolo, o la provincia de Santa Fe diseñó un protocolo de higiene y funcionamiento para la prestación de servicios profesionales. Y fue emanado de la Secretaría de Comercio del Interior y Servicio del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, del gobierno de la provincia de Santa Fe. Es importante tomar en cuenta que este protocolo tiene diferentes puntos que están relacionados con la capacitación de higiene en general, personal y grupal, ¿no? de los trabajadores. Hay unos trabajadores específicos, pues acá en este caso serían estas profesiones que son colegiadas, donde se obvia el sector salud. Por ejemplo, están los ingenieros, los escribanos, los contadores y los abogados, entre otros profesionales que trabajan libremente. Entonces, estos protocolos están referidos al funcionamiento de las oficinas, a la movilización del personal hacia el trabajo, de su casa hacia su oficina y viceversa. Y está también relacionado con el ingreso de visitas a proveedores, clientes. Es importante allí, en la bibliografía que les dejo, pueden leer ampliamente todas las recomendaciones que recoge este protocolo. Y vamos a comentar también en el caso de Panamá, que estuve revisando y veo acá una resolución del Ministerio de Salud, conjuntamente con el Ministerio del Trabajo, y que está referido a un protocolo para preservar la higiene y salud en el ámbito laboral, ¿sí? Ante la prevención, por supuesto, del COVID-19. Fíjense ustedes, este protocolo establece, entre otras cosas, que cada empresa debe crear su comité especial de salud. Es importante porque ha ayudado a que exista un comité, puede ser de prevención, un delegado de prevención, a lo mejor del sindicato, que está también trabajando en función de crear estas normas, o alguna asociación profesional. Este decreto, o esta resolución, mejor dicho, dice que se debe, porque es el deber, pues, de crear este comité mientras que esté la pandemia. Entonces, aquí, a propósito, se podría inclusive agrupar por sectores profesionales, a lo mejor imaginando de repente los archivólogos panameños, a través de sus diferentes organizaciones profesionales, sindicales, inclusive en sus universidades o sectores de producción, podrían reunirse y para, digamos, establecer unas normas específicas para el retorno a sus actividades, ¿no? Entonces, como base, allí tienen esta resolución, y por supuesto habría que ver las experiencias de otros colegas en otros países, inclusive en el mismo país, que también están trabajando en este aspecto. También tenemos en la Universidad de Panamá, hay una propuesta de medidas sanitarias de bioseguridad para el retorno parcial de los estudiantes. Propuesta de protocolo creo que ya fue aprobada, luego podemos comentarlo, para el retorno gradual de los universitarios, las instalaciones de la universidad. Entonces, fíjense ustedes acá, tenemos que, si como base, pues, de ese protocolo, esas medidas sanitarias se pueden tomar en cuenta para desarrollar algún protocolo en el área nuestra, o en los archivos de la universidad, se me ocurre. Es importante resaltar en el Boletín del Estado de España, el Boletín Oficial del Estado de España, el 3 de marzo, el Ministerio de Sanidad promulgó unas medidas, un protocolo también de unas condiciones para la apertura de los archivos que están referidos a la prestación de servicio, el acceso al archivo, contar con protocolos de medida de prevención, adecuar los espacios, la participación, importantísimo, de los trabajadores en los planes específicos de seguridad o protocolos organizativos. Fíjense ustedes acá este boletín oficial del Estado
establece esas condiciones de apertura de los servicios de archivo, ¿no? Y se destacan acá, como les digo, 4 artículos bien interesantes, referido, por supuesto, en primer lugar a la prestación de servicio, donde también recomiendan, al igual que otras normas que hemos visto, el uso de la vía telemática, ¿no? Y, por supuesto, también recomiendan la consulta de un número determinado de documentos, aquí dice que son 10 documentos o unidades de instalación física, y también hay unas prohibiciones que están referidos al uso de ordenadores, ¿no?, de uso público, y el préstamo de materiales especiales. También establece la cuarentena de 10 días para los documentos que están en préstamo y los archivos que no tengan con su servicio, un servicio destinado a la consulta, pero no podrán prestar su servicio. Es bien interesante esta normativa. Con respecto al acceso a los archivos, también hay unas medidas aquí, unas recomendaciones generales, que ya lo sabemos, de mantener la distancia, la disposición de agua, jabón, de toallas, desechables y soluciones hidroalcohólicas. Entonces, también es importante que en cada servicio de archivos se tenga, se cuente pues, con estas herramientas pues, de trabajo. Tenemos también que los titulares o gestores de los archivos deben contar con protocolos y medidas de prevención de riesgos necesarios para garantizar las condiciones adecuadas del trabajo, proveer elementos de protección a los trabajadores, personales suficientes para prevenir esos riesgos. También habla de la educación de los espacios de los archivos, para la protección de los usuarios y de los trabajadores. Y aquí hay una disposición final segunda, que es importante, que tiene que ver con esa participación que yo siempre he hecho referencia, de los trabajadores. Me permito leerla textualmente. Las medidas dispuestas por la presente orden podrán ser completadas por planes específicos de seguridad y o protocolos organizativos acordados entre los patrones y trabajadores a través de sus representantes y los empresarios u asociaciones patronales de cada sector, y adaptarlo a las condiciones reales de la evaluación de los riesgos de cada actividad. Fíjense ustedes que es importante, porque además de instar a los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales, recuerden que siempre ahí hay algo que la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, dice que un principio de tripartismo donde intervienen los trabajadores, donde intervienen los patronos y donde interviene el Estado, ¿no? Entonces, esta organización tripartita se hace con la participación directa de estas 3 personas naturales y jurídicas. Hablando de la OIT, fíjense ustedes que también ella publicó una guía para los empleadores sobre la prevención de COVID-19 para el retorno al trabajo. Entonces, fíjense ustedes, es importante para decirles que la OIT es un organismo de las Naciones Unidas, fue creada en el año 1919, el año pasado cumplió 100 años, y sus temas están referidos, por supuesto, a lo que es el mundo del trabajo. Entonces, digamos que son los instrumentos normativos característicos de esta organización, son los convenios que son suscritos y ratificados por cada uno de los países miembros. Y, por supuesto, estos convenios son respetados porque cada país que lo suscribe y lo ratifica tienen que adaptar su legislación a las recomendaciones que establecen, o esas directrices que establecen los convenios. Entonces, fíjense ustedes, en la OIT tenemos que esta guía tiene varios puntos que están relacionados, por supuesto, a la higiene personal, que ya lo hemos hecho referencia, con respecto a la protección de los equipos, de los trabajadores, digamos la distancia, respetar la distancia. También tiene unas medidas relacionadas al desplazamiento del hogar hasta el trabajo, el uso del transporte público y del trabajo otra vez hacia su casa.
También hay unas medidas posibles antes de entrar a la unidad de trabajo. Hay inclusive unos protocolos para detectar síntomas de todos los trabajadores a través de un registro, el control de la temperatura, el registro de entradas y salidas, la prevención de aglomeración de personas en la unidad de trabajo. También hay unas medidas posibles dentro del lugar de trabajo que tienen que ver con el vestuario, los cuartos, los baños, los aseos, los comedores, el área de descanso, etcétera, etcétera. También hay unas medidas posibles al salir del lugar de trabajo, tanto como los proveedores como los trabajadores vulnerables. En el caso de Argentina, digamos, las personas que tienen más de 60 años tienen que usar inclusive hasta barbillo, que le llaman ellos el tapaboca, nosotros le decimos tapaboca, de esos que son quirúrgicos, pues. Y también la OIT recomienda la protección del bienestar mental de los trabajadores y el procedimiento en caso que un trabajador sea contagiado por el COVID-19. Fíjense ustedes todos estos instrumentos normativos, estos protocolos que ya se han diseñado específicamente para archivo de manera general. Es interesante que nosotros conozcamos y, bueno, por supuesto, empezar a crear nuestras propias normativas o nuestras propias normas o guías. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de la aplicación en el área de biblioteca, que recuerden que nosotros somos pariente cercano a las bibliotecas y los archivos. Acá yo tomé como referencia un trabajo que me pareció bien interesante de un profesor de la Universidad Mayor de San Andrés, de Bolivia, Juan Valderrama, se llama el profesor. Él establece como un protocolo, ¿verdad?, o una propuesta de procesos preventivos, mejor dicho, de atención en bibliotecas. Entonces, él allí establece inclusive unos aspectos que están referidos con la estabilidad de los materiales en determinadas superficies. Por ejemplo, fíjense ustedes que él dice que el virus permanece en superficies de cartón o papel 24 horas, en superficies plásticas 72 horas, en duración de virus en papel 3 horas, en madera 2 días y vidrio 4 días. Por supuesto, él se basa en varios estudios que ha realizado la Organización Mundial de la Salud, conjuntamente con otros organismos competentes, y que a su vez está proporcionando información en relación a cada uno de estos aspectos. Con respecto a la desinfección de los materiales de préstamo, aquí el profesor indica que hay un aislamiento y una cuarentena, que de hecho dice que no son dos procesos totalmente diferentes. El desinfectante más fácil y seguro y económico es el tiempo. También dice que en el aislamiento se aparta, ¿verdad?, o se aísla el objeto, mientras que en la cuarentena se hace un tratamiento específico, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, vemos en cuanto al ingreso de los materiales, también se recomienda habilitar unos espacios para recibir los libros que están devueltos, las nuevas adquisiciones, los canjes, las donaciones, etc. Y en cuanto a la desinfección por cuarentena y aislamiento, se dispone un espacio también suficiente, ¿verdad?, con el fin de que los libros estén allí y que duren el tiempo que sea necesario. De hecho, ahora vamos a ver un pequeño protocolo que se hizo en la Biblioteca Nacional de España y está también en un blog que lo publicó y está relacionado con una serie de recomendaciones para el tratamiento de libros durante la pandemia. Es un sencillo protocolo que dice, entre otras cosas, bueno, que los libros han sido utilizados por personas que han sido enfermas, que deberían ser introducidos en una bolsa plástica con doble autocierre, que además también
una vez que ese libro ha salido de ese proceso de desinfección por 14 días, tiene que limpiar también el exterior desde el mismo, con viricida, obviamente teniendo la precaución de que el libro, de no contaminar el libro, ¿verdad? Porque puede dañarse. También hay que tener el libro en una zona que sea segura, como les dije, por 14 días. Luego de superar esta cuarentena, él podrá volver a ser consultado sin ningún riesgo. También habla de que en las bibliotecas y en otros establecimientos en los que se mantiene el material bibliográfico se deberá permanecer también en cuarentena, mínimo por 14 días, y no será necesario esterilizar los documentos, pero sin mantener la higiene apropiada para el reconocimiento de las autoridades sanitarias. Él también hace aquí digamos, unas normas generales que ya nosotros las sabemos, que es la lavada de las manos, evitar tocarse la nariz, la boca, evitar el contacto cercano, bueno, limpiar las superficies, hay que establecer un plan para la limpieza de los materiales, de los espacios, también evitar el contagio, digamos, o ¿cómo se llama esto? Las personas que estén enfermas, que no evitar pues ese contacto directo con estas personas. Entonces, en fin, es importante tomar en cuenta todas estas recomendaciones, como les dije, con el fin de nosotros poder crear nuestros propios protocolos en nuestros servicios de archivo. Aquí vamos a darle algunas reflexiones que, bueno, que estén relacionadas que los trabajadores de los archivos que están expuestos a factores de riesgo que deben ser eliminados o atenuados en la medida de sus posibilidades, ¿no? A través de normas o protocolos de prevención. De lo contrario, dependiendo de la carga o los cargos, mejor dicho, que desempeñan estos trabajadores, la intensidad de sus actividades, pueden sufrir daños parciales o permanentes que son producidos por el accidente de trabajo o la presencia de alguna enfermedad ocupacional. En estos momentos de pandemia es importantísimo desarrollar esos protocolos, como les digo, ya hay servicios de bibliotecas y me imagino que también archivos que están elaborando sus propios protocolos de seguridad laboral para los trabajadores y los usuarios del servicio. Por supuesto, tomando de referencia estos trabajos, estoy segura que hay muchísimos más que hay que realizar, bueno, reunirse con los especialistas, los profesionales de los archivos también, para poder debatir esos temas tan importantes. Y, por supuesto, el profesional de la archivología, como responsable de ese servicio, de esa unidad de información, tiene que coadyuvar en la elaboración de este programa de salud y seguridad en el trabajo, porque a lo mejor no tenemos pandemia o se va la pandemia, pero todavía quedan otros riesgos, latentes, como los que vimos, disergonómicos, físicos, mecánicos, tecnológicos. Entonces hay que alertar pues a los trabajadores que existen estos riesgos y por supuesto poderlos reconocer. También hay que a conocer la importancia y la prevención de los riesgos laborales en estos servicios de archivo, tomando en cuenta que estos, como les dije anteriormente, que estos servicios de archivo no son lugares de castigo y, por supuesto, lo que yo siempre digo, la participación activa de los trabajadores de los archivos a través de la conformación de asociaciones sindicales, comité de seguridad y salud laboral, delegados de prevención, como decimos nosotros acá en Venezuela, en fin, todas aquellas figuras de organización que permitan discutir estos temas tan importantes para el desarrollo de los archivos, la archivología y los profesionales. Aquí les dejo una bibliografía consultada. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Ha sido un placer estar con ustedes en esta oportunidad. A lo mejor que hay muchos que ya me conocen. Ha sido un placer, bueno, esperando las respuestas que tengan para esta oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego.
Muchas gracias, profesora Ana, por su tema muy interesante. Rescato de su intervención que es necesario que investiguemos acerca del comportamiento del virus en superficies que usamos en día a día en nuestro trabajo, ¿no? En el área del archivo. Y de ahí ir creando los protocolos que apoyen en la prevención de contagios por COVID-19. Podemos consultar protocolos ya elaborados, la profesora mencionó algunos. También está el realizado por el Archivo General de Colombia y por el Archivo Nacional de Perú. También son protocolos que pueden apoyar en lo que necesitamos elaborar cada uno de nosotros. En Panamá tenemos protocolos, pero per se para la prevención del contagio del COVID por manipulación de documentos no lo tenemos. Entonces, la invitación que nos ha hecho la profesora es válida, unirnos los archivólogos, archivistas, archiveros, para crear un documento que sea útil y de uso en nuestro país, no solamente en Panamá, sino también en los países en que aún no se haya elaborado un protocolo per se y que podamos así, de esa manera, apoyar en esta situación delicada que mantenemos hoy en día por el COVID-19. Nuestro segundo tema está a cargo del profesor David Eduardo Ruiz Silera. Él nos va a presentar el tema La gestión documental electrónica en tiempos del COVID-19. El profesor Eduardo es experto en archivística. Obtuvo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo el título de licenciado en Historia. En la Universidad Internacional de Andalucía, España, se titula Maestro en Gestión y Administración de Archivos. Ejerce como profesor en la Universidad Michoacana San Nicolás Hidalgo. Ha impartido clases en diversas instituciones educativas como Universidad de Panamá, Universidad Central de Venezuela, Autónoma de Buenos Aires, de Argentina, Archivo General de Uruguay, Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia. En el 2015 fue director de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha participado en diversas comisiones académicas. Es coordinador de seminarios, teoría y praxis archivística. Asesor en archivística para la conformación del sistema institucional de archivos en más de 50 ayuntamientos e instituciones de gobierno estatal y federal. Es el actual presidente de la Red de Archivistas Michoacanos. Su línea de desarrollo e investigación es la gestión de documentos electrónicos y proyectos de digitalización. Entonces damos pase a nuestro siguiente invitado, que es el profesor David Eduardo Ruiz Silera de México. Sí, creo que no. Sí, ¿qué tal? Creo que no estaba activado el micrófono, ¿verdad? Ahora sí se le escucha, profesor. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Saludo con mucho gusto a mis anfitriones de la empresa SpaceSaver, a mis compañeras panelistas. Por supuesto, muchas gracias por esta invitación y saludo también con mucho gusto a los presentes que están de forma virtual en esta sesión. Yo, bueno, como leyó Kenya mi currículum, mi área de especialización pues es la gestión electrónica. Soy historiador, esa es mi línea, la línea de la historia y la gestión electrónica ha sido mi gusto de desarrollo. Y bueno, yo lo que quiero hacer es compartir dos comentarios. Por un lado, en un tema del cual no soy un experto, la verdad, y creo que pocos realmente son expertos en este tema, muy pocas personas, y se refiere pues a la cuestión del COVID, ¿no? En los diferentes países han desarrollado, como bien dijo Ana Virginia, protocolos para atender esta situación. Lo cierto es que está muy rebasado,
la enfermedad está afectando cada día más y en el caso de México el pico sigue subiendo. Todos los días hay desafortunadamente fallecimientos y hay cada día más gente infectada. Y bueno, el gobierno de alguna forma ha ido abordando el tema del cuidado para evitarse contagiarse del COVID. Yo voy a hablar de este tema, del COVID, más que nada compartiendo algunos de los documentos que manejamos nosotros acá en México. Por supuesto, está el documento que publicó la UNESCO, convirtiendo la amenaza del COVID-19 en una oportunidad para un mayor apoyo al patrimonio documental. Y bueno, se refiere a un documento que la UNESCO propone para que se esté registrando todo lo que estamos viviendo en relación con el COVID. Las notas informativas, toda la información que se está produciendo en todos los ámbitos, instituciones públicas, instituciones privadas, instituciones de comunicación, periódicos, videos, radio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quieren dejar testimonio de esta pandemia, cómo la vivimos, cómo la sufrimos. Y bueno, comparto este documento. Entiendo que tenemos pocos minutos para hacer la exposición de nuestro tema. Así que lo pongo ahí. Supongo que a través de la coordinación de la empresa podrán después distribuir este documento. Y bueno, en el caso de como decía mi compañera Ana Virginia, diferentes instituciones han generado recomendaciones, protocolos para la manipulación de los documentos de archivo frente al COVID. Uno de ellos es el Archivo General de la Nación de Perú. Y bueno, dice aquí que se estima que el virus se mantiene por unas 3 horas en el medio ambiente y su actividad se prolonga dependiendo del tipo de superficie, etcétera, etcétera. Bueno, también comparto este documento. Es un documento, no es un documento muy extenso, tiene 6 páginas. Hay que leerlo con cuidado. Insisto, yo no soy experto en esta área. También nos estamos formando y estamos atendiendo lo que dicen los expertos médicos. El gobierno de México, por ejemplo, ha publicado estos lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral. Esto lo publica la Secretaría de Salud y bueno, dice cómo vamos a regresar a la nueva normalidad, cuáles son la protección a la salud, la sana distancia, el control de ingreso, de egreso a las diferentes oficinas, el uso de equipos de protección personal, en fin, hay una serie de cuestiones aquí interesantes de leer porque evidentemente nuestros espacios de trabajo tendrán que cambiar. Ya no vamos a poder atender de manera directa, frontal a nuestros usuarios. Vamos a tener necesidad de poner caretas, de usar caretas, de tener acrílicos que nos dividan, que eviten pues el paso de saliva, y bueno, todo este tipo de cosas. No vamos a regresar, al menos en lo pronto, no vamos a regresar a la normalidad. Va a haber una nueva normalidad y nos tendremos que acostumbrar a ella. También es mucho de sentido común. Evidentemente hay que limpiar agua y jabón y algunos desinfectantes. Usan aquí, comentan que debemos de usar alcohol en gel de 70% o más de grados perdón, de cantidad de alcohol en esto. También la Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicó esta guía de acción para los centros de trabajo ante el COVID-19, apenas el 20 de marzo de 2020, y también
habla de cómo van a estar estos centros de trabajo y cómo se va a afrontar la pandemia. La verdad es que todavía pienso yo que existen cosas que no se han descubierto. No sabemos con exactitud eh, cuál es el impacto de la pandemia, no sabemos con exactitud muchas cuestiones. Lo cierto es que la gente más vulnerable en cuestión de, no sé, diabetes, cáncer, es la gente que más puede sufrir un riesgo por el COVID, ¿no? Dejo estos documentos, los voy a compartir a los organizadores para que ellos a su vez, si tienen a bien, lo pueden compartir con los demás asistentes. Bien, si bien es cierto que el COVID-19 ha sido o ha significado un riesgo importante para todos nosotros, la gente que trabaja en los archivos no debe de olvidar que no solamente el COVID-19 está presente en nuestra vida diaria, ¿no? Sino que nos enfrentamos a una serie de enfermedades, sobre todo los que nos dedicamos a los archivos, que están relacionados con las plagas. Y bueno, aquí pongo esta página de una empresa en donde habla de cuáles son los organismos que causan enfermedades y que son transmitidas por roedores. Sobre todo esta parte de los roedores, aunque no son los únicos, creo que es la más peligrosa en cuanto al manejo de los archivos, y ahorita les voy a mostrar por qué. Bueno, estas son algunas fotografías, no sé si ya haya cargado. Son algunas fotografías de cómo se encuentran muchos de los archivos en nuestro país. Yo sé que hay fotografías de archivos muy bonitos, con estantería compactadora, bien ordenados, bien establecidos, pero lo cierto es que la gran mayoría de nuestros archivos, y eso creo que lo compartimos con muchos países de América Latina, nos enfrentamos a esto. Y sobre todo, nosotros que hemos trabajado en archivos históricos, nos topamos todos los días con este tipo de cuestiones. Les voy a eh, mostrar, por ejemplo, una foto bastante perturbadora, ¿sí? Entonces, bueno, no nos debemos de cuidar únicamente del COVID. Creo que toda la gente que trabaja en los archivos tenemos que cuidarnos, sobre todo la gente que trabaja en archivos de concentración, archivo histórico, pues nos enfrentamos a este tipo de cosas, ¿no? A estas situaciones. Humedad, roedores, plagas de diferentes tipos y por supuesto, bueno, aquí quería compartir esto. Bueno, esto que ven aquí en la parte de abajo es son heces fecales de ratas. Entonces, bueno, la verdad es que no solo ahorita, por lo del COVID, bueno, puede ser un momento de oportunidad lo del COVID, pero hay que atender siempre al área de archivo, a la unidad administrativa de archivo, al depósito de archivo, como le llamen ustedes, porque se ha dejado caer a estas áreas y de pronto se vuelven, nosotros le llamamos así, depósitos de papeles, ¿no? Entonces van ahí amontonando los documentos, las cajas y no, no toman ninguna medida de precaución, no hay programas para control de plagas, fumigaciones, ni nada de eso. Entonces, realmente hay que protegernos del COVID, pero también tenemos que hacer más cosas por... Esta es más o menos lo mismo. Creo que no se alcanza a ver en la parte de abajo, está lleno de heces fecales, ¿no? Siempre utilizamos cubrebocas, batas, guantes, guantes de nitrilo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, las inundaciones son clásicas también, entonces hay que tomar
hay que poner atención y hacer que nuestras autoridades pongan atención en estas situaciones, ¿no? Permítanme un momentito, déjenme cambiar aquí el... Ok, entonces, bueno, esa es una de las tantas fotos que tengo a lo largo de años que he estado visitando archivos y bueno, nos hemos enfrentado a todo este tipo de virus, de bacterias, de plagas, en fin, un montón de cosas. Y bueno, otra de las cosas que estamos viendo es que la llegada del COVID y la cuarentena, la obligada cuarentena que nos ha hecho pasar los diferentes gobiernos. Algunos países tienen cuarentenas muy severas, hay algunos otros, como es nuestro caso, la gente se ha autorrecluido en sus casas por miedo a salir, una parte de la población, pero en realidad no tenemos tantas restricciones. Hace apenas unas semanas regresamos prácticamente al trabajo diario, abierto. Y bueno, durante toda esta etapa que, bueno, hay todavía secciones que no se han abierto, entre ellas las escuelas, y entre todo esto que hemos visto como consecuencia del COVID, pues algo que ha quedado de manifiesto ha sido la falta de instituciones que hayan estado a la altura de servir, de atender a sus usuarios. Muchos de los procedimientos no han sido automatizados, muchos de los procedimientos siguen siendo basados en soporte papel y esto a la hora de que se vino la cuarentena, bueno, quedaron, yo creo que varios cientos de miles de procedimientos administrativos en todo el país detenidos, así, detenidos. Incluso en algún momento tuve un incidente con un banco y esto fue porque la persona que evaluaba las firmas no había pasado mi firma, ¿no? O sea, no la había reconocido. La había visto en pantalla, la había visto en papel, pero yo creo que el cansancio por las largas jornadas laborales, pues hizo que no la pasara. Bueno, son incidentes que están pasando todos los días, al menos en nuestro país, y bueno, ahí se ve la necesidad de que se instrumenten procedimientos administrativos sistematizados a través de una gestión electrónica de los documentos. Nosotros en nuestro país tenemos algunos servicios muy bien implementados con firmas electrónicas, etcétera, etcétera. No voy a abordar mucho esa parte, pero la gran mayoría no está así. Entonces, esta situación del COVID, bueno, nos da la oportunidad de exigir o de plantear o de programar ciertas evoluciones en cuanto a los servicios relacionados en los archivos. Yo que me he especializado en archivos históricos, les recomiendo el siguiente software. Este software se llama ATOM. ATOM es un acrónimo de Access to Memory. Antes estaba relacionado con el Consejo Internacional de Archivos. Me parece que en el 2013-2014 dejó de estar relacionado con el Consejo Internacional de Archivos y pasó a formar parte de una empresa que la pueden checar acá abajo, que se llama Artefactual. Sin embargo, este software es un software libre que permite la gestión electrónica de los documentos, las descripciones, etcétera, y sobre todo los objetos digitales, es decir, el archivo escaneado, digitalizado de documentos que proceden de soporte papel, pero pasados a soporte digital. Bueno, el tema es muy, muy extenso. Por supuesto, todo esto, todo lo que he dicho, tiene que ser, si bien está relacionado con cuestiones de tecnologías de la información, con informática, etcétera, esto tiene que ser también manejado por expertos en archivística, expertos en archivología. ¿Por qué? Porque ellos son los que conocen
que todos estos sistemas además están normalizados, ¿no? Están basados en estándares internacionales, como solamente los voy a mencionar, como la norma ISDIAT, es una norma publicada por el Consejo Internacional de Archivos para describir instituciones que custodian fondos de archivo, solamente los menciono. Por supuesto hay que leérsela, aplicarla a los sistemas electrónicos de gestión documental. La norma ISAR-CPF, que muchos de los archivuelos que nos ven seguramente la conocen, que es para la descripción de registros de autoridad, es decir, instituciones que producen los documentos, ¿no? Y por supuesto la muy conocida Norma Internacional General de Descripción Archivística, la ISAT-G, que es una norma para describir fondos documentales, agrupaciones documentales, de lo general a lo particular, hasta las unidades documentales simples y compuestas. Bueno, ¿por qué menciono todo esto? Bueno, porque estos softwares, estos programas funcionan con estas normas internacionales. Y un ejemplo, solamente voy a poner un ejemplo de esto es, por ahí vi que había alguien de Paraguay. Bueno, pues precisamente les comento que el archivo de la República de Paraguay utiliza este software, el Atom. Ah, bueno, ¿cuál es la ventaja de Atom? Atom es gratis, es gratuito, ¿sí? Entonces, lo descargan, lo instalan en un servidor y está disponible para su uso. Solamente hay que, por supuesto, hay que adaptarlo a las necesidades de cada archivo, porque cada archivo tiene sus particularidades. Y bueno, entro nada más para hacer una muestra. Aquí en la parte, bueno, se puede navegar por descripción archivística, por registro de autoridad, instituciones archivísticas, funciones, materias, lugares y objetos digitales. A mí me gusta navegar por objetos digitales porque son precisamente los documentos digitalizados, ¿no? Voy a buscar aquí el término México para ver si dentro del sistema existen documentos con la palabra México. Y bueno, aquí me sale un documento muy interesante. Es un documento digitalizado que dirige Solano López a el presidente de México, Benito Juárez. Es un documento que tiene, bueno, lo que pasa es que tengo aquí los iconos de las aplicaciones, pero bueno, vean ustedes, esto es el documento que está a disposición. Y bueno, de eso se trata la digitalización, de permitir a la ciudadanía acceder a la información a la hora que quieran hacerlo. No voy a decir el país, pero hay países que para entrar a estas bases de datos, uno se tiene que registrar, tiene que dar nombre, correo electrónico, de dónde viene, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de datos que bueno, para nosotros como mexicanos que estamos ya en el punto del acceso a la información de manera libre, pues así como que nos choquea, ¿no? O sea, lo vemos un poco extraño. Incluso hasta pregunta qué sexo soy, ¿no? Y bueno, a estas alturas el tema de la sexualidad, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Entonces, aquí está el documento digitalizado, pero aquí lo importante es de que no necesito, digo, para la gente que quizás no alcanza a leer este tipo de documentos por su formación, aquí están descritas a través de los campos o las áreas, perdón, y los campos que corresponden al ISAT-G, la información de este documento. Aquí en el área de alcance y contenido, dice que es un oficio de Francisco Solano López, presidente de Paraguay, a Benito Juárez, dictador de México, comunicando sobre la muerte de Carlos A. López y su elección para la presidencia de su país y por el Congreso. Entonces, aquí está toda la información correspondiente al documento, tiene 2 fojas, y no tengo que moverme de mi casa, de mi escritorio, para consultarlo. Y así debería de ser
muchos archivos. No solamente, bueno, pongo el ejemplo de los archivos históricos porque es lo que tenemos aquí a la mano, pero no solamente debe de ser así, sino también puede o debe de ser así para el funcionamiento de las instituciones en los archivos de trámite y archivos de concentración. Deben de comenzar a pensar con esta oportunidad, entre comillas, que nos ofrece el COVID, pues comenzar a transitar del soporte papel al soporte electrónico, con todo lo que conlleva, ¿no? Por supuesto. Pero esa es una forma de hacerlo, ¿no? Aprovechar esta oportunidad, decía, y decirles a las personas que toman las decisiones, pues de que sí existen formas para acceder. En el caso de archivos de trámite, archivos de concentración, mucha gente ha comenzado a acudir a los informáticos. Y bueno, no tengo nada en contra de los informáticos, pero esto no es una cosa nada más de los informáticos. Aquí hay una relación de disciplinas variadas y que deben de ser atendidas no solamente por el informático, quizás también por un historiador, pero fundamentalmente por un archivólogo, que es el que conoce bien sobre los procesos de gestión documental, sobre las disposiciones documentales o las tablas de retención para ustedes, los tiempos de conservación de los documentos, el destino final, etcétera, etcétera. Y bueno, con esto finalizo mi participación y muchas gracias. Gracias, profesor, por su intervención muy interesante. Lo cierto es que la tendencia ahora es procurar ir a digitalización para poder dar el acceso expedito a los usuarios, por el tema de que también pues muchas instituciones, organizaciones han cerrado o tienen muy limitados los accesos a las instalaciones. Entonces hay que buscar las alternativas que ayuden a los usuarios a tener este acceso a la información, que no va a dejar de estar la necesidad de acceder entonces a la información que se requiera de cualquier institución u organización privada. Muchas gracias, profesor, y por presentarnos también esa interesante herramienta que podemos también utilizar y tener presente para digitalizar. Nuestro tercer tema lo tenemos a cargo de la profesora María Centeno, de la Escuela de Archivología, con el tema Escuela de Archivología y los nuevos retos ante el COVID-19. La profesora es docente e investigadora en la rama archivística, es licenciada en Archivología, técnica en archivos clínicos, cuenta con el grado de máster en gestión documental y administración de archivos de la Universidad Internacional de Andalucía, España, y máster en gestión y conservación del patrimonio documental, artístico y con énfasis en archivística y el uso de la tecnología de la Universidad de Panamá. Ha participado en importantes seminarios, congresos, talleres nacionales e internacionales en las diferentes áreas de la archivística, tales como Norma para la Descripción Archivística ISO 15489, restauración de documentos e impresos, fondos acumulados, restauración y rehabilitación de edificación para su instalación, el cuadro de clasificación, la tabla de retención y valoración documental, entre otros cursos y talleres importantes. Fue la creadora y coordinadora del Sistema Archivístico de la Universidad de Panamá y se desempeñó como secretaria técnica del Comité Técnico de Archivo Universitario de la Universidad de Panamá. Creó la Ruta Archivística Panamá 9 de enero de 1964 para el país. Actualmente pertenece al Banco de Datos para Extranjeros de Docentes de la Universidad Mayor de San Andrés, de la República de Bolivia, y de la Maestría Archivística y Gestión Documental 2019-2020. En la actualidad es la representante nacional de Panamá ante el grupo de expertos de la Red Iberoamericana y Enseñanza Archivística Universitaria Ribao ALA. Tenemos entonces aquí a la profesora María Centeno, que muchos panameños la conocemos. Adelante, profesora. Gracias, buenas tardes a todos los presentes de los diferentes países y dando también las gracias a este equipo de profesionales quienes nos han invitado a
a este día, en culminar la Semana Internacional del Día Internacional de los Archivos. Mi tema en relación, en esta ocasión, se basa en lo que es la Escuela de Archivología y los nuevos retos ante el COVID. Hemos estado en diferentes conferencias desde que inició la pandemia en materia archivística, en materia de tecnología, y nos han tocado cada día más la responsabilidad que tenemos nosotros, los profesionales de la archivística. En algunas ocasiones, algunos tecnólogos en materia de tecnología nos dicen que si vamos a desaparecer. Entonces, no es así. No es así, conversaba también la doctora Antonia Heredia. Nosotros tenemos que trabajar de la mano con todas las disciplinas. Y en esta ocasión, pues tenemos que reforzar más en las áreas de tecnología. Y me toca en esta ocasión, con mucha humildad, hablar de nuestra Escuela de Archivología para que ustedes se percaten, y me imagino que también todas las otras instituciones que dan este servicio de la docencia en las diferentes universidades. Así que vamos entonces a iniciar con este tema. Para fomentar este escenario se han juntado las óptimas de la actitud de los humanos y el alcance tecnológico para generar un bien. Déjenme ir acá. Y vamos a ver entonces en nuestra tabla de contenido, fundamentación, que nos habla sobre la base legal de nuestra profesión dentro del departamento de la escuela, cómo se ha creado la carrera. Conceptos aplicados a la archivística, contenidos en cuanto al plan de estudio, vamos a hablar sobre los objetivos, los pilares en cuanto al plan de estudio que tenemos actualmente, los docentes, los aspirantes a la carrera que deseamos, y una breve conclusión de todo este pequeño tema, porque lo estamos tocando dentro de nuestras actividades, cuando esto también nos lleva a hacer una encuesta o también se dice DACUN, en cuanto al empresario, a los egresados, a los estudiantes y a los docentes, para entonces hacer actualizaciones dentro de nuestro plan de estudio de la carrera. Y vamos entonces a hablar sobre la fundamentación de la carrera de archivología. Y es que nace en 1984, un 11 de abril. Pero como carrera técnica, y en esa época entonces teníamos las carreras técnicas técnico en archivos administrativos, históricos y archivos clínicos. Sin embargo, se graduaron muchos técnicos. Para la época del 1995, se da y se abre ese espacio para crear lo que es la licenciatura en archivología. Así que muchos de esa época somos licenciados en archivología. Para el 2008, a todas estas actividades durante todos esos años, se fueron haciendo modificaciones dentro del plan de estudio, actualizaciones. Para el 2008, entonces se da el cambio de la licenciatura y totalmente el plan de estudio nuevamente se actualiza con todas las otras actividades, haciendo todo el estudio correspondiente que lleva una malla curricular. Así que a partir del 2008, la licenciatura cambia de nombre de licenciados en archivología a licenciado en gestión archivística. En 1996
se crea la Escuela de Archivología. Y para el 2015 se crea entonces el Departamento de Archivología. Dentro de todos los conceptos aplicados a la archivística, en todos estos 2 meses de pandemia y las conferencias que hemos asistido, hemos podido escuchar y participar también con nuestros estudiantes, hemos escuchado algunas que ya nosotros tenemos dentro de nuestra malla curricular. Sin embargo, también hemos escuchado lo que es la tecnología de la información archivística. Nos hablan mucho de que ahora tenemos que innovar, emprender y, por supuesto, la bioseguridad. Nosotros, como hablaba hace un momento el compañero David, el profesor David, pudieron observar que tenían sus batas, sus guantes, sus mascarillas. Pues nuestra profesión siempre ha tenido esta parte de la seguridad. Esa seguridad que tenemos nosotros hacia este documento, ahora es de ambas vías. Nosotros siempre hemos preservado, cuidado, hemos tenido hasta un requisito para cómo se debe limpiar en un depósito de archivo, los anaqueles. Bueno, ahora todos nos estamos enterando, se está manejando más en correlación a este tema del COVID y pues ahora lo hemos puesto aquí dentro de nuestros conceptos archivísticos de esta temática. Otra de las que escuchamos dentro de toda estas conferencias es la innovación de los formatos tecnológicos. La innovación de formas de difusión para los archivos, lo que nos tenemos que actualizar, pero ¿cómo lo vamos a informar? Miren, todas las actividades, hace un momento veía allí de que hay 232 personas. A las 4 de la tarde, un viernes, señores. Entonces, nos sentimos muy agradecidos porque realmente, como lo han mencionado anteriormente los compañeros, este COVID nos transforma. Nos ha dado la oportunidad de capacitarnos, actualizarnos, y hay muchos seminarios para nuestra materia, incluida con otras disciplinas, y hemos sacado ese tiempo que no teníamos, o que íbamos presencial y había que hacer gastos para ir a otros países. Sin embargo, pues a través de estos medios estamos aquí. Y nos llevamos entonces nuestro contenido en cuanto a lo poco que vamos a presentar, porque realmente esto es una investigación más profunda. Solamente es para que el público sepa que la Escuela de Archivología, nuestra carrera en gestión archivística, tiene los componentes que se han tocado en algunos seminarios. Hay que reforzarlos, sí, a través de la actualización de los planes de estudios. Tenemos que actualizar nuestros planes de estudio, porque esto es lo que nos lleva ahora en este debate del COVID y las tecnologías. Y como lo decía el compañero David, esto no es un trabajo solamente de una disciplina, señores. Antes nos decían, mire, para crear un depósito de archivo, un edificio de archivo, tenemos que estar muy al lado del arquitecto, muy al lado del servicio de seguridad, los bomberos, la policía, el plomero, ¿verdad? El electricista. Bueno, ahora nos vamos a unir aún más con estos profesionales, pero como siempre, nosotros diseñamos y nos apoyamos de la herramienta tecnológica. ¿Qué pasa aquí? En cuanto a esta actualización de los planes de estudios, los docentes entonces vamos a estar más actualizados en nuestra especialidad. Y en cuanto a los estudiantes, tenemos que elevar los estándares de calidad de los aspirantes
a la carrera de gestión archivística. Nosotros, entonces, ese estudiante que va llegando a nuestras instituciones, como las universidades, a nuestras carreras, nosotros tenemos que conversarle un poco más, hablar un poco más. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a ver más adelante. El objetivo de nuestra presentación y la carrera es contribuir a la formación integral de la profesión mediante el desarrollo de las competencias generales a saber hacer, saber ser, saber aprender y saber convivir, de las competencias metodológicas, teóricas y prácticas de la ciencia archivística como requisitos para la identificación, la promoción de sus potencialidades. Y nos vamos entonces a este pilar del plan de estudio que tenemos actualmente. Solamente quisimos colocar algunas de las asignaturas que tenemos allí. Y decía entonces el compañero cuando presentaba a todos de las normas que ya están establecidas al crear esta base de datos, crear este programa, ellos ya han establecido pues las normas de descripción para describir, anotar, transcribir en ese programa nuestros documentos. En cuanto a las materias fundamentales en nuestro plan de estudio, archivística general, gestión documental, la valoración de los documentos, sistemas integrados de archivo, metodología archivística, evaluación de los proyectos archivísticos. También tenemos lo que es documentos electrónicos, almacenamiento electrónico y hablamos entonces de lo que nos lleva a relación a todas las actividades en cuanto a la tecnología en las materias de fundamentos fundamentales. En cuanto al apoyo, en las asignaturas de apoyo de este plan de estudio, tenemos gestión del sistema de bases de documentos, estadística descriptiva, tecnología de la información y la comunicación, ética archivística, derecho administrativo. En cuanto a las asignaturas culturales, tenemos historia de Panamá, inglés general, español general, matemática, bellas artes. Y es allí donde hemos entonces, hemos hecho una propuesta que donde están asignaturas como apoyo, y están estas materias o estas asignaturas en lo que es área cultural, deberían entonces subir, y esa es la propuesta dentro de lo que se está haciendo para estudio, en lo que es apoyo. Y allí entonces tenemos los metadatos y las big data, emprendimiento, innovación, el enfoque, esto enfocado entonces a lo que es las asignaturas que se tienen en cuanto a calidad, evaluación. Entonces, dentro de esa modalidad podemos llevar esta actividad. Otra de las asignaturas que podemos proponer para lo que es en apoyo, asignaturas de apoyo, salud y seguridad ocupacional. Y allí entonces tenemos la parte o un módulo sobre lo que es la bioseguridad. Y otra de las actividades que está, porque lo pueden ver, está dentro de la asignatura cultural en la Sociedad del Medio Ambiente y Desarrollo. Estamos solicitando nuestra propuesta que debe salir de esa parte de cultura y estar como una asignatura de apoyo por todas las actividades que están sucediendo en nuestros países, sinceramente. En cuanto al docente, nosotros esperamos ir con todas estas actividades porque miren que nosotros llevamos a cabo asignaturas como almacenamiento electrónico, base de datos, sistemas integrados de archivos,
archivos digitales también dentro de nuestro plan de estudio. Pero nosotros llevábamos a los estudiantes a estas unidades, a estas empresas que hay un convenio en cuanto a los estudiantes ir a hacer su práctica para el desarrollo de la asignatura. Entonces, pero ahora miren, estamos con el COVID y estamos en casa. Hemos tenido toda la preparación en lo que es plataforma, pero ahora el COVID nos ha dado la oportunidad de tener 4 o 5 grupos y utilizar 2 plataformas. A veces una plataforma, a veces según el estudiante apoyarle, ¿verdad? Entonces hemos reforzado más nuestros conocimientos en el área de tecnología para poder llegar al estudiante, para poder ser innovador, para poder crear ahora que las clases no solamente en nuestra área es administrativa, es teórica, sino también es práctica. Así que hemos tenido que ir más allá. Y entonces, este docente que estamos reforzando con todas las habilidades que se tienen, ser un docente actualizado en su especialidad. Debe ser multidisciplinar, debe ser consistente en el uso de las TIC pertinentes y adecuadas como parte del quehacer. Debe ser proactivo, generador de nuevos conocimientos para la carrera y ser inspiración para sus estudiantes, colegas y la ciudadanía. Esa es la propuesta y muchas cosas más va a salir porque ahora estamos en casa. Desde casa estamos dictando las asignaturas. Hemos hecho un ambiente para poder entonces llegar a ese estudiante. Hemos tenido que crear archivos y ha sido muy bonito cómo el estudiante ha creado sus archivos desde el inicio hasta llegar a un archivo histórico, pero también para describirlo electrónicamente. Así que el COVID nos ha dado oportunidad para crear memoria colectiva e historia oral del COVID-19 en Panamá, en mi comunidad. Ese estudiante tiene mucho que dar. Así que en esa forma, nosotros, los docentes de la Escuela de Archivología, hemos dado ese paso, un paso más para avanzar en cuanto a la tecnología. Estamos reforzando, estamos con todas las actividades realmente que se han dado en estas conferencias a toda hora, a las 8 de la mañana, a las 9, a las 10, a las 11, a las 3 de la tarde, a las 12 del mediodía, a las 4 de la tarde, y hay una que a las 7 de la noche también. Entonces, tenemos un cúmulo de conocimientos y actividades para ir aplicando y tener esta creatividad en nuestra aula virtual. Entonces, ¿qué queremos realmente? Queremos elevar el estándar de la calidad de los aspirantes a la carrera de gestión archivística. En cuanto a la introducción de un sistema educativo, principalmente en el medio de la temática archivística, como una metodología que pueda servir de apoyo a las diferentes asignaturas, a ese estudiante que se encuentra en la premedia. Nosotros llegar y cómo ese estudiante pueda hacer esa unidad con todas las otras disciplinas en materia archivística. Y luego entonces tener un plan robusto con las competencias que lo lleven al aspirante a enfrentar los retos de hoy que nos encontramos debido a los avances de la tecnología. Eso es lo que queremos. Eso es lo que vamos a lograr y hay muchas más actividades que nosotros tenemos que ir planteando en estas actividades. Y mi conclusión es la siguiente. A contar con estos 3 elementos, visualizamos
los documentos permanentes, actualización de un plan de estudio, estos docentes permanentes, un permanente actualización, un plan de estudio robusto y estudiantes con un perfil que respondan a las competencias básicas de la gestión archivística, logrando ser la carrera acreditada que permita al profesional de la archivística desempeñarse en cualquier institución internacional. Contar con un profesional con alto sentido de calidad. Contar con un profesional de servicio a la sociedad, con ética. Eso es lo que nosotros esperamos y a otras actividades más que vamos a lograr con este COVID que nos ha dado la oportunidad de reforzar nuestro plan de estudio de la carrera de licenciatura en gestión archivística. Gracias. Muchas gracias, profesora, por su intervención. Me ha recordado mis años de estudio en la Escuela de Archivología, muy interesante. Vamos a empezar la ronda de preguntas y respuestas. Le quiero pedir, por favor, a los panelistas si pueden habilitar el video. Antes quiero hacerle un comentario, profesora. Lo cierto es que yo creo que la carrera de Archivología tiene un buen momento para brillar. Bueno, para que nosotros podamos también ver lo importante que es nuestro conocimiento en la gestión en estos momentos de los archivos, en la gestión de los accesos a la información, ¿no? Así que vamos a iniciar la ronda de preguntas. Tenemos las primeras preguntas para la profesora Ana. Y aquí nos preguntan sobre cómo desinfectar los documentos nuevos que tenga que recibir en mi oficina. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y qué productos se podrían utilizar, no? Buenas tardes a todos los presentes en esta videoconferencia. Cuando comencé mi exposición, hablé que este trabajo es el producto de una investigación que estoy realizando desde la especialización en Derecho del Trabajo en la universidad y como archivóloga. Estoy trabajando con la parte normativa, sobre todo con los convenios que establece la OIT en materia de salud y seguridad en el trabajo. Y viendo la archivística o la archivología como una ciencia interdisciplinaria donde los saberes se conjugan y hay un solo objeto de estudio. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que este tema tan interesante, tan apasionante, es visto desde diversos enfoques con un solo objeto de estudio. En primer lugar, tenemos los higienistas. En segundo lugar, tenemos los ingenieros industriales, aquí en Venezuela, no sé en sus países. Por otro lado, que están, digamos, tratan el tema desde el punto de vista de la norma. Los abogados, desde el punto de vista de la archivología o la archivística, están los conservadores, los preservadores. De hecho, hay muchísimos trabajos que se están realizando. De hecho, tuve un magnífico profesor, Arsenio Sánchez, que es un conservador de la Biblioteca Nacional de España, que me dio clase en la Universidad Internacional de Andalucía, que tiene un conocimiento muy, muy amplio en temas de conservación. ¿Por qué digo todo esto? Porque obviamente estamos hablando de una situación única, inédita, la pandemia. Muchos profesionales ni siquiera saben, especialistas, ¿no? Profesionales especializados en cada una de esas áreas, no saben cómo actuar. En primer lugar, tenemos documentos que son nuevos. No sé si son nuevos porque son electrónicos, si hay unas ventanillas como los bancos. En primer lugar, hay que proteger, como dice la OIT, la salud de los trabajadores. Si tengo que recibir documentos porque estoy trabajando en una oficina determinada y no tengo un protocolo, el convenio 155, que por cierto no está ratificado por Panamá, que ya lo revisé, dice que el trabajador debe rehusarse a ir al lugar de trabajo. México sí lo tiene ratificado. ¿Y qué les quiero decir? Bueno, justamente que nosotros
debemos en primer lugar hacer un protocolo integral, ¿no? Para poder luego saber al especialista, preguntarle, mire, ¿cuál es el desinfectante antiviricida que puedo utilizar? No para limpiar las áreas comunes, no, no, no. Son los documentos, ¿no? Son los expedientes. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Los documentos que se reciban en las organizaciones. Tenemos el ejemplo de España, que lo somete a un proceso de aislamiento y de cuarentena posteriormente. Pero ¿cómo sabemos nosotros si están contaminados o no? Porque yo le voy a hacer cuarentena o porque le voy a hacer un aislamiento si no sabemos si está contaminado. Bueno, porque a lo mejor tenemos que trabajar en unos espacios donde a lo mejor que necesite protocolo. Entonces mi recomendación para esta parte de estos documentos nuevos es hacer un plan integral, ¿no? En la organización, donde obviamente van a haber oficinas que reciben documentos y hay unos protocolos que ya están súper definidos, que nosotros inclusive lo aplicamos en casa, que tienen que ver con la limpieza de los espacios, de las personas, la protección de las personas, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, esa desinfección, como dice la persona que hizo la pregunta, los documentos nuevos, en la oficina, que tengo que recibir en la oficina, ¿cómo lo desinfecto? Pero ¿cómo sabes si está o no, ¿cómo se llama esto? Infectado. ¿Cuál es, qué te ha dicho el protocolo? ¿Existe protocolo en tu organización? Si está contaminado, bueno, justamente a ese proceso de aislamiento y cuarentena. Ya luego ese especialista que me va a decir cuáles son estos productos, que a mí me encantaría saber cuáles son esos productos virucidas que están además autorizados. Porque una cosa que lo autorice el Ministerio de Salud, porque obviamente puede causar un daño a la salud de las personas, y otra cosa que, imagínate agarrar un producto y limpiar los papeles, o sea, eso no se puede hacer, ¿no? Entonces, yo creo que es importante a la hora de nosotros establecer este protocolo, ¿no? En nuestra área de trabajo, contar con un equipo multidisciplinario desde el punto de vista de la norma, desde el punto de vista de la conservación, ese especialista en preservación, inclusive la misma digital, porque por aquí también leí una pregunta con respecto a los documentos en formato digital, que también hay una manera de preservarlos, ¿no? Adelante, Kenya. No sé si respondí a la pregunta, si la persona está allí y a lo mejor quiere hacer un comentario, no sé. ¿La profesora que Centeno quería hablar? No, es que la pregunta está bien respondida. Sí, pues cuando ya está, yo lo acaba de decir Ana Virginia, los protocolos de España, todo es repetir lo mismo, así que no, está muy bien. Y es delicado, ¿no? Porque el tema de la desinfección es un tema que manejan mucho son los restauradores y el personal especializado. Entonces, decir que un producto tal puede ayudar a la desinfección, pues es un poco delicado. Lo ideal sería saberlo. consultar con los expertos, ¿no? En cada país, no sé, aquí en Panamá el Archivo Nacional tiene un área de restauración, ellos son expertos y podrá consultarse. Pero creo que la mejor vía es lo que usted mencionó, que es la cuarentena. Aquí en Panamá el Ministerio de Salud acaba de emitir una carta en donde manifiesta que el virus en papel dura hasta 5 días. Lo que ahí podría hacerse es establecer un periodo de tiempo de cuarentena del documento. Pero esos protocolos se van adecuando a las necesidades, o sea, a la realidad de la empresa, ¿cierto? Claro. Pero esto sería una buena opción de la cuarentena, e igual cuando se hace la solicitud de préstamo de un expediente, cuando ese expediente retorne al archivo, también debería pasar por un proceso igual de cuarentena, antes de ser colocado nuevamente en los archivadores. Así mismo es. También todo lo que corresponde al archivo se está solicitando es papel toalla. Nada debe de ser tela, sino todo es papel toalla y todo en los cestos de basura bien cerrados. E igual las cajas cuando van a regresar a su área, a su estantería, en aquel se debe
Se nos quedó colgada la profesora. Y la siguiente limpiar, igual pregunta. como ha anunciado, da una información. Así que yo creo que sí se debe hacer las consultas, como también lo dejó David, allí los manuales, las guías, para que los vayamos leyendo, vayamos tocando información con relación, porque sí están algunas actividades, principalmente nada de tela en nuestras áreas de archivo. Todo es papel toalla, todo, como decía David, el tipo de alcohol. Hay una información con relación a esto para el cuidado de los documentos. Eso sí, no es que lo van a mojar. Profesora Tovar, ¿usted iba a decir algo? Se me fue la idea. Ay. Bueno, Sí, mientras bueno, le viene la idea, ajá, diga, sí, profesora. sí. No, continúa tú. Mientras le viene la idea, tengo una Ajá. pregunta para la profesora Centeno y dice felicitaciones a la profesora María Centeno y gracias por la invitación. Mi pregunta para ella es, ¿cuántos años dura la carrera de gestión archivística y cuántas materias se tienen en total? Bueno, la carrera de la licenciatura dura 4 años, sea turno diurno, turno vespertino, que no tenemos, turno nocturno, tenemos 2 turnos. Diurno y vespertino son 4 años. Y realmente tiene 146 créditos. Y ahora la propuesta es hacer la actualización del plan de estudio. Okay. Pero Sí, dígame. Es la actualización del plan de estudio de algunas asignaturas, porque como lo estábamos Se nos quedó colgada la profesora. Tenemos otra pregunta, la verdad es que se están generando mucho sobre los protocolos. Aquí tiene una pregunta, tengo una consulta sobre los protocolos, medidas para aquellos archivos de gestión que están en constante circulación entre las oficinas. Bueno, fíjate, como lo indiqué, de las experiencias de los compañeros, particularmente o personalmente pienso que hay que hacer, cada empresa tiene que hacer sus propios protocolos, porque como dice bien su resolución ministerial, se debe tener o formar, ¿no?, un equipo especializado de salud de los mismos trabajadores y que a su vez, dependiendo por supuesto del tamaño de la empresa, que a su vez se encargue de construir o armar ese protocolo de cada uno de los departamentos. Yo pienso que el departamento de archivos, de acuerdo a las actividades que realiza, podría adaptarlo a toda la empresa. Entonces, si a lo mejor no tengo un servicio o un lugar donde pueda yo prestar los documentos, a lo mejor que ese servicio no se prestaría y podría utilizar otras alternativas para el préstamo, se me ocurre, ¿no? Entonces hay que ver las realidades de cada una desde las oficinas y bueno, por supuesto, todas las áreas donde va a circular las personas tienen que sí, ya tener un plan pues para la limpieza, que entiendo que son 2 a 3 veces al día y ¿cómo se llama esto? Los mismos trabajadores que tengan que también tener sus protocolos personales al entrar a las oficinas, al dirigirse a sus lugares de trabajo, a su casa, etcétera, etcétera, dependiendo de esa realidad de cada unidad de trabajo. Entonces, y eso que se va construyendo a partir de esto. No conozco todavía un archivo especial que diga, ay, no, nosotros estamos haciendo esto y que además recuerda que tiene que ser aprobado pues para que tenga sus efectos jurídicos, ¿no? Gracias, profesora. Tengo una pregunta para el profesor David. Ya regresó la profesora Centeno. Tengo una pregunta para usted, profesor David, y es sobre la herramienta que usted mostró en su presentación. Pregunta si tiene un límite de almacenamiento. Tiene puesto el silenciado el micrófono. Sí, gracias. Okay. Gracias. El límite es su capacidad económica. Sí, bueno, lo pueden hacer de diferentes formas. Pueden rentar un servidor y ahí poner el software, o pueden tener su propio servidor físicamente hablando
en sus propias instalaciones y obviamente no es un solo servidor, ¿no? Tienen que tener servidores espejos y también pueden tener los enlaces de los objetos digitales en un repositorio aparte, porque sería muy difícil o más bien indebido tener todo en el mismo aparato, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues, puede pasar cualquier cosa. ¿Sí me explico? Entonces, se digitalizan, digamos que las versiones originales, se tienen versiones para la consulta, que normalmente son archivos PDF, como el que vimos del archivo de Paraguay, que pesan menos, además, son documentos que son más ligeros, y se pueden almacenar en diferentes espacios. Ahora bien, no es tan caro como pueden pensar. O sea, esto que vimos se ve muy bonito porque es a colores y hay incluso documentos más vistosos, ¿no? Porque contienen mapas, planos, etcétera, etcétera. Entonces son digitalizados a colores, pero la documentación que se realiza diariamente en los archivos de trámite o archivos de concentración puede digitalizarse fácilmente en tonos blanco y negro. Entonces pesa todavía menos. Así que también hay que trabajar mucho en los formatos, ¿no? Hay diferentes formatos que se pueden utilizar. Para esto hay les recomiendo tres manuales. Por supuesto, el que publica la UNESCO son directrices para proyectos de digitalización, así se llama. Lo publica la UNESCO a través del Consejo Internacional de Archivos y el IFLA. Y a su vez, en las versiones ya más recientes, 2015 y me parece que 2019 para el Archivo General de la Nación de Colombia, hay dos recomendaciones o directrices, tanto en el Archivo General de México como el de Colombia. Y ahí ustedes lo pueden descargar, que vienen los formatos de los cuales pueden utilizar para la digitalización. Y esto hace que también ocupen poco espacio dentro de los servidores, ¿no? Porque también el espacio cuesta dinero, ¿no? Claro. Por supuesto, instituciones como un archivo nacional, un archivo general de la nación, bueno, pues tienen un buen presupuesto para este tipo de cosas. Además, se invierte en los proyectos, ¿no? Yo he visto muchos proyectos de digitalización, me consta de muchos proyectos de digitalización, en donde digitalizan, pero no lo suben a la nube. Está en sus máquinas, está en una intranet, ¿no? Entonces, también como que no cumple su objetivo, que es la divulgación de la información de todos estos documentos, sobre todo en archivos históricos, ¿no? Así que tienen que pensarlo. Alguien preguntaba también, pero en el otro chat, si tenía yo un proyecto de digitalización. Sí, tengo, digamos que una guía de qué es lo que debe de contener un proyecto de digitalización. Si después me escriben por correo electrónico, les puedo pasar esa guía, esa presentación de algunos cursos que he elaborado y bueno, que se han replicado pues ya de años atrás, ¿no? Okay. También preguntan, profesor, si el uso de Atom puede restringir el acceso a documentos que no son de acceso público. Sí, claro. Exactamente. Pueden ustedes incluso generar fondos cerrados, ¿no? O sea, fondos de consulta únicamente para la persona que custodia la información y que para un uso interno de consulta rápida pueden acceder a esta base de datos, ¿no? Realmente es una base de datos, está basada en MySQL y se pueden hacer modificaciones a todo, ¿no? Por supuesto, requieren, lo que yo decía, el apoyo de gente de informática para hacer estas modificaciones. Pero que no toquen la parte archivística, ¿no? O sea, esa parte tiene que estar, ¿no? Son como las bibliotecas, ¿no? O sea, no mueves
el título, no mueves al autor, no mueves, están en los lugares que deben de estar y siempre, Claro. siempre es así. Y así nos entendemos en todas partes, ¿no? En cualquier parte del mundo. Así es. Esta es una pregunta para los tres. ¿Todo se digitaliza? Yo creo que la contesto, ¿no? No, no se digitaliza, por supuesto. Hay que hacer una valoración documental previa, si esta información vale la pena. Hay 3 razones por las que se deben de digitalizar, porque ya no se va a usar, o sea, porque está tan deteriorado el documento que hay que buscar una forma de preservación y que pueda ser consultado, ¿no? Otro por la cantidad de veces que se consulta el mismo documento. Solamente hay un documento, pero lo quieren consultar 20 personas al mismo tiempo. Bueno, pues entonces se digitaliza, ¿no? Y la otra, no me acuerdo cuál es, pero esos son básicamente las razones por las cuales se digitaliza. No se digitaliza todo, por supuesto. No hay que digitalizarlo. Eso es tiempo, dinero y esfuerzo tirado a la basura. Y requieren, para el caso de ustedes, creo que se llaman tablas de retención. Bueno, pues tienen que tener ese plazo, esa valoración documental y esas tablas de retención que les dicen cuánto se conserva y qué es lo que pasa al histórico y qué tanto se consulta, ¿no? Por razones jurídicas, legales, administrativas, lo que sea. Es importante saberlo porque ahorita la tendencia es digitalizar, ¿no? Lo que urge es tener todo virtual para poder dar acceso a la información, pero hay procesos que no se pueden incumplir. Y en esto está el diagnóstico previo de lo que yo tengo y de lo que yo produzco, yo voy a digitalizar y voy a tenerlo para acceso inmediato para los usuarios, ¿no? Tengo otra pregunta para la profesora Centeno y es si hay que hacer un estudio previo o un año de estudio de generales previo a la carrera. Bueno, realmente no. Antes, hace muchos años, la universidad ya fue cambiando esa modalidad. Hay asignaturas que son de tronco común que usted puede darla en cualquier semestre, en cualquier facultad, en cualquier centro regional. Son materias de generales que se necesitan. Pero cuando usted inicia la carrera, usted inmediatamente está dando asignaturas de archivología. Gestión archivística, realmente, también tiene patrimonio documental y cultural, y luego entonces tiene estas materias que son realmente de apoyo, como mencionaba hace un momento, de asignaturas de apoyo, tecnología, ciencia, teorías de la ciencia, historia de las relaciones en Estados Unidos, y luego la cosa se va colocando un poquito más apretada cuando llegan a segundo año. Entonces ya en segundo año me encuentro con gestión documental, organización y administración de archivos, estoy dando archivos de digitalización. Entonces me encuentro con otras materias de apoyo y materias fundamentales y algunas materias culturales. Sin embargo, cuando llego a tercer año, la cosa está más interesante, no apretado, interesante. Allí entonces vamos viendo la parte de la metodología, la redacción, los archivos especiales, vamos también teniendo descripción archivística, almacenamientos electrónicos de documentos, luego tenemos informática 1, 2, base de datos, restauración de documentos, y cuando llegamos a cuarto año, más materias asignaturas que tienen que ver con nuestra carrera. Hace un momento yo les había comentado de que teníamos 149 créditos y me quedé así como dudosa porque los números yo digo, no puede ser. 154 créditos. Quisiera rectificar esa parte, por favor. Así que, y también quiero pedir disculpas, se está viendo demasiado la conexión. Así que estaba conectada con celulares, ahora estoy conectada que llegó con el wifi, así que me disculpo, por favor. No se preocupe, profesora. Bueno, tenemos más preguntas, pero el tiempo pues es lo que no nos acompaña. Ha sido muy interesante esta actividad que hemos tenido en el día de hoy. La gente ha quedado con más ganas
porque es un tema muy interesante y es un complemento porque tenemos que tener los protocolos, tenemos que tener los conocimientos desde la base, que es de la escuela o los estudios que realizamos en las escuelas de archivología. Tenemos la capacidad para poder crear, investigar y hacer estos protocolos y apoyarnos con las tecnologías. Obviamente que la tecnología viene a ser una aliada en este momento de COVID-19, pero hay que saberla implementar, hay que saberla usar para que, como dijo el profesor, no sea un dinero y esfuerzo tirado. Yo voy a concluir con 3 premisas de esto que hemos tenido en el día de hoy. En los archivos que custodian y gestionan documentos, cuyo principal soporte es el papel, deben adoptarse diversas medidas para evitar que los documentos sean un medio transmisor indirecto del virus. Se debe incentivar a los gobiernos a invertir los recursos necesarios para garantizar a los ciudadanos la accesibilidad al patrimonio documental para preservar las acciones actuales, pues servirán de fuente informativa para enfrentar con mayor éxito eventos similares. Y por último, ante esta situación, los archivólogos enfrentamos un tremendo reto profesional. Nos toca asumir un liderazgo en nuestro quehacer para que nuestras voces como especialistas en gestión documental adquieran mayor peso en las tomas de decisiones importantes. Para la mejora de procesos en las organizaciones, la situación actual es una oportunidad para hacer brillar la carrera. Yo les voy a dar paso a María Gabriela Ferraro. Ella es parte de la empresa Spacesaver LATAM, los que han tenido a bien abrir este espacio para compartir con todos ustedes. María. Bueno, muchísimas gracias a todos, empezando por los panelistas. Kenya, por tu moderación en esta actividad, a todos por su participación. Es muy valioso tenerlos a todos y conectar con ustedes, bien sea si son profesionales graduados de la archivología o si son profesionales empíricos de la archivología o si de repente pues tienen un trato directo con los documentos por el desempeño que realizan en sus organizaciones. Lo importante es que todos estamos incluidos en esto, es responsabilidad de todos, y hay que unir fuerzas, hay que unirnos como comunidad en latinoamericana básicamente, ¿ok? Porque es un problema que está presente en todos los países de Latinoamérica, y es importante eso, unirnos, crear más espacios para este tipo de información. Evidentemente el tiempo se nos queda cortito porque hay mucha incertidumbre, hay mucho desconocimiento y pues queremos que todos los archivólogos de cualquier parte de Latinoamérica se nos unan y vayamos con un movimiento que busque promover, educar y darle el justo valor a la memoria documental de las organizaciones públicas o privadas. Y todo esto en función de construir, por supuesto, una Latinoamérica y Caribe organizada y productiva, ¿no? Que es lo importante. Así que les doy las gracias una vez más a los panelistas. Kenya, por tu participación y tu excelente moderación. A ustedes por estar aquí. Gracias por estas 2 horas. O sea, tener 2 horas de cada uno de ustedes es valiosísimo para nosotros. Muchísimas gracias. Y bueno, estaremos pasando cada una de las bibliografías, los materiales que nuestros panelistas han decidido compartir generosamente con nosotros. Este fin de semana vamos a organizar toda esa información y los vamos a contactar a cada uno de ustedes para que les llegue toda esta bibliografía importante y que juntos podamos seguir creando pues lineamientos, ¿no? Y esto es una versión introductoria, vienen otras, el tema es muy amplio. La idea es poder especificarnos en cada tema, o sea, si es, pues, por ejemplo, la seguridad ocupacional, hacer una actividad solo para seguridad ocupacional, luego para lo que es la parte electrónica, incluso los conocimientos a nivel de las universidades y de las escuelas de archivología, ¿bien? Así que, bueno, es una actividad que nos permite ir introduciéndonos en el tema, pero la idea es seguir complementando porque este tema necesita de todos estos profesionales y de la colaboración de parte de nosotros, como no profesionales, pero que interactuamos con documentos en nuestras oficinas. Bien, muchísimas gracias. Kenya. Gracias a todos los que participaron, gracias por sus felicitaciones, eso nos motiva, nos alegra, nos llena el corazón y no olviden, van a seguir más actividades como esta porque creemos
en que hay que compartir el conocimiento, hay que acrecentar nuestros conocimientos para poder hacer un mejor trabajo. Y si tenemos el apoyo de panelistas como lo de hoy, pues todavía más tenemos mucha ganancia. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto en la siguiente actividad.